Una convicción de fe determinante para una vida productiva, victoriosa. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:14. Esta es la afirmación que él tiene de la realidad de Cristo en su vida. Por eso él establece: mas a Dios gracias. Note que esa declaración es una sumatoria de todo lo que él vino exponiendo. Y basado en esa realidad, entonces él establece con agradecimiento a Dios que Él es el que nos lleva siempre. Diga, nos lleva. La victoria no es producto de tu esfuerzo, sino que tú entiendas quién te ha hecho más que vencedor. Diga, Dios nos lleva siempre. No es de vez en cuando. Yo no estoy aquí para alcanzar victoria sobre algún asunto. Es para participar de la victoria que Él estableció sobre todas las cosas. Por eso es que somos más que vencedores, porque Él es el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Diga, mi triunfo está asegurado por su victoria. Vamos, declárelo conmigo. Diga, mi triunfo está asegurado por su victoria. Diga, Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. Si yo entiendo la victoria de la cruz, la obra consumada y lo que en Cristo ha sido establecido, escuche bien, Dios lo ha hecho en Cristo por medio de nosotros. Diga, por medio de nosotros. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Note usted que eres el canal por el cual Dios expresa la victoria de Cristo. No puede expresarse el triunfo del resucitado con vidas fracasadas. Creyentes mediocres, fracasados, no son la expresión de su victoria. Pero aquel que entiende que es más que vencedor es porque sabe que en Cristo Jesús nosotros hemos sido declarados vencedores. Vaya a 1 de Corintios, capítulo 15, verso 57. Note una vez más, Pablo aquí recoge todo lo que expuso en el capítulo acerca del evangelio predicado, del poder de la resurrección y de la garantía de que Cristo ha resucitado. Él encierra esta verdad diciendo: mas gracias sean dadas a Dios. Una vez más, gracias a Dios. Note usted lo que él dice: no que nos va a dar la victoria, sino que nos da la victoria. ¿Cómo tú asumes una actitud de fe y una convicción de fe? No para triunfar sobre una circunstancia, sino para establecer que tu triunfo está asegurado en Él. Diga, Él nos da la victoria. Una vez más, Pablo declara que esa victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú logres sacar adelante no es producto de tu habilidad, no es producto de tu astucia, es de tu seguridad de que estás firme en la victoria del que ha vencido para siempre. Por eso es que Pablo entonces dice: así que en razón a esta certeza, convicción de fe, es que, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Su mano arriba y diga: Señor, abrazo tu palabra, la recibo con fe y estoy atento para poder entender lo que en Cristo yo soy, yo tengo y yo puedo. Gracias, porque por tu verdad soy libre y victorioso.
Diga, convicción de fe. Note usted que esa es la afirmación que Pablo hace. Por eso es la afirmación de un hombre que no lo expone desde su teoría o conocimiento teológico, sino desde su vivencia, como lo vamos a ver más adelante. Pablo podía estar claro de eso. Por eso él dijo, yo sé en quién he creído y que es poderoso. Y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para el día de la victoria en el conflicto. Para el día de la aflicción. Para cualquier día, yo sé en quién he creído. Diga, convicción de fe. ¿Qué es convicción? Interesante que el diccionario dice que procede del latín convictio. Convictio es el convencimiento que se tiene sobre algo o alguien. Diga, convencimiento. Y cuando alguien tiene una convicción es porque posee razones, tiene creencias claras que le permiten sostener un determinado pensamiento, declaración o acción. Note usted, lo que pienso, lo que yo hago y lo que yo digo está determinado por lo que yo creo. Diga, pienso, digo y hago. Eso lo define el diccionario, interesante, pero eso creo que está tomado desde la Escritura. La convicción es la razón o creencia que alguien tiene sobre algo o alguien para que en determinado momento piense, diga o haga basado en lo que cree. Yo tengo razones, yo tengo creencias claras, dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Y en quien yo he creído es poderoso. Diga yo también. Vamos, decláralo, diga yo también. Porque tu convicción parte precisamente de lo que tú conozcas. Y lo que tú conozcas es lo que te gobierna. Curioso, la palabra convictio del latín, traducido al español, es la misma raíz para convicto, que quiere decir prisionero, reo. Un convicto es aquel que está confinado a un espacio, a un área en el que su vida ha sido encerrada. Cuando un prisionero llega a una celda, él queda convicto de ese espacio. Ahí su vida queda encerrada. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y él dijo, por esta causa yo convicto de nuestro Señor Jesucristo, doblo mis rodillas. Note que Pablo se siente prisionero, no de las autoridades romanas, no de las circunstancias adversas, no de la intriga de sus enemigos, no de la persecución de los judaizantes. Él dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Es lo que está diciendo, el espacio en el cual mi vida es encerrada no depende de las circunstancias que ocurren fuera de mí, sino de alguien que está dentro de mí, Cristo Jesús. Grite aleluya. Qué bueno que tú seas prisionero, no de las situaciones que llegan a tu vida, sino de las convicciones que hay en tu vida. Y puedas decir, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé en quién he creído y que es poderoso. Grite amén. Una convicción de fe gobierna sobre cualquier situación. ¿Por qué? Porque no es una fe que siente, sino una fe que sabe, que entiende. Fe es certeza, fe es convicción. Nadie puede tener certeza de lo que no conoce, nadie puede tener convicción de lo que no sabe. Por eso Pablo dijo, yo sé.
Y lo que él conocía no era las tradiciones de su religión a las cuales renunció, la herencia religiosa de sus padres, de las que se sentía orgulloso. De todo eso él murió para adquirir convicción, no por tradición, sino por revelación. Le plació al Padre revelar a su Hijo en mí. Tu convicción de fe no depende de la tradición, sino de la revelación. Y dé gracias al Padre. Gracias sean Dios al Padre, que no le ha placido que nosotros podamos conocer a Cristo. Y yo sé en quién he creído. Note usted, yo sé. Para Pablo, la certeza, la convicción de fe no nace de la condición que ocurre fuera de él. Por eso él se ve prisionero de Jesucristo. Él no tiene una fe como algunos, que es una fe ambiental. La fe de algunos nace de acuerdo al estado anímico, y el estado de ánimo lo determina el ambiente que ocurra. Por eso mucha gente llega a una reunión donde debe tener una actitud de fe, una convicción de fe. Él viene a experimentar qué hay en el ambiente. Hoy siento la reunión como pesada. Él siente. Su convicción de fe está determinada por la atmósfera que lo rodea, por el ambiente que está fuera de él. Por eso esa gente está esperando que algo de afuera venga para que lo motive desde adentro, que baje la gloria, que baje la presencia, que se sienta el fuego. Entonces él hace que el ambiente sea el que determine su grado de fe. Pero Pablo podía decir en una celda, solitario, abandonado, castigado aún con azotes, pero él podía decir: yo sé en quién he creído. Su estado de ánimo no era asunto de que había un ambiente favorable, que tenían una convicción certera de que Cristo gobernaba su vida. Entonces, tú debes saber que no vivimos en la experiencia de un Cristo ni de una fe ambiental, sino de la vivencia de un Cristo, diga real. Diga, un Cristo real, que Cristo llega a ser la realidad, que llega a ser la verdad de mi vida. Por eso, la firmeza de mi convicción determina la certeza de mi confesión, no importando cuál sea la crudeza de mi condición. Está bonita para Facebook. Vamos a ver si la repetimos. Diga, la firmeza de mi convicción determina la certeza de mi confesión, no importando la crudeza de mi condición. Qué tan cruda sea la situación, la circunstancia o la condición a la que te enfrentes, y es todo aquello que está fuera de ti, tú tienes la certeza de quién está dentro de ti. Tu certeza es de quién está dentro de ti. Por eso jamás permita que la condición altere tu convicción, y menos tu confesión. Diga, mi condición no altera mi convicción ni mi confesión. Yo voy a seguir creyendo y yo voy a seguir declarando es lo que creo, porque yo sé que el Señor es poderoso. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos lleva siempre, diga siempre, 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 en todo lugar manifiesta
por medio de mí el olor de su victoria, que es vida, el poder de su triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno mismo. Yo estoy asegurado en la victoria de Jesús, y entonces por el poder de su victoria yo soy más que vencedor. Aleluya. Mi convicción es que yo sé quién soy en Cristo, que tengo en Cristo, que puedo en Cristo. Su mano arriba, diga: todo lo puedo en Cristo. Esa es la declaración de fe de alguien que sabe. Ahora, Pablo nos enseña implícitamente en Filipenses, en Efesios y en sus epístolas acerca de sus declaraciones de fe, y se lo afirma a su hijo Timoteo, de que precisamente su convicción va a determinar la definición de sus actitudes. Diga: mis convicciones determinan mis actitudes. Ahora bien, ¿qué es actitud? Actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. O sea, yo respondo a algo basado no en una reacción, sino en una naturaleza. Alguien ha dicho: pero es que se me salió, pastor. No, no se le salió, eres. Como tú respondes, así tú eres. Nosotros no reaccionamos, nosotros manifestamos lo que somos. Entonces, diga actitud. En la actitud está determinada la intención, diga la intención de un proceder. Entonces, siempre la actitud refleja el estado de ánimo que se ha de expresar en cierta circunstancia y de alguna manera. Diga actitud. Por eso es muy importante cómo mis convicciones van a definir mis actitudes. Así que ya ahora tú entiendes que lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas. Lo que te pasa es sencillamente la oportunidad para expresar lo que eres. Y aquí es donde actitudes para iniciar jornadas. Si tú inicias la actividad de un día con una actitud de gozo, de agradecimiento, obviamente no importa lo que en el día vaya a acontecer, tú estás seguro de lo que Dios va a hacer. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender. Diga que no es suficiente querer, sino también hacer. Pero para hacer debe nacer de lo que yo sé. Y esa actitud de fe es lo que nos lleva a tomar decisiones. Yo decido hacerlo o no hacerlo. Yo decido si he de leer o no leer. Por mi actitud yo voy a intentar si sigo adelante o retrocedo. Si yo por mi actitud voy a hacer de proyectar mis culpas, mis errores a otros, o sencillamente asumo mis responsabilidades. En mi actitud yo decido si amo o odio, si acepto o rechazo. Es la actitud lo que lleva precisamente a que nosotros procedamos. Y Pablo nos está mostrando cómo la vida en Cristo, dije la vida en Cristo, que es producto de la expresión de una naturaleza, por lo tanto es un comportamiento natural y basado en los principios que la palabra de Dios establece. La vida en Cristo es una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida en Cristo, una vida victoriosa. ¿Y eso qué quiere decir? Que no va a haber dificultades, que no enfrentaremos momentos críticos. Claro que sí. Pero esa vida victoriosa no nace de acuerdo a los parámetros humanos, sino a la obra de Dios. Por eso en Dios, en Cristo nos da la victoria y en Cristo nos lleva siempre. ¿Cómo nos lleva? Note usted que Él es el que nos lleva, porque Él nos pone en su espíritu unidos y nos
aplica la victoria que Él ha logrado. Entonces, la vida victoriosa en Cristo es aquella que no tiene dificultades y que todo es confortable. No, es de aquella que puede superar las dificultades y enfrentar la resistencia de la vida con una convicción de fe. Note usted, y lo hemos visto en el desarrollo de vida, cómo nuestra actitud marca elementos claves en los procederes de nuestra vida. Diga, la actitud es más importante que los hechos. Porque ya después de que lo hayas hecho, entonces es que has reflejado lo que en verdad eres. La actitud refleja lo que soy. El hecho manifiesta. Por eso es que necesitamos primero la actitud para poder proceder. Entonces, la actitud es más importante que la apariencia, que el talento, que la habilidad. Todo eso son expresiones de lo que en realidad somos. Y si yo tengo la actitud correcta, entonces puedo a la misma veces o crear o con una actitud correcta destruir. Y precisamente esa actitud es lo que nos lleva a hacer que lo ordinario se convierta en extraordinario. Porque la actitud de fe es la que añade, la que suma más a Dios gracias. Pone entonces un paso más adelante que otros. Note, la actitud de fe nacida de tu convicción te hace un adelantado. Cuando los demás ven fracaso, tú enfrentas la victoria. Cuando los demás ven escasez, tú piensas en abundancia. Cuando los demás ven dificultad, tú concibes una oportunidad. La actitud de fe basada en la convicción que tú tienes en Cristo en ti, te haces un adelantado. Marca la diferencia y eres distinto a los demás. Diga, yo soy uno. Entonces, muchas veces nosotros no podemos cambiar las circunstancias, ni cambiar nuestro pasado, ni muchas veces cambiar lo inevitable. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero yo en mi actitud es la que determino ser el agente de cambio y de transformación. Hay elementos, circunstancias que siempre van a ser así. Y la única forma es que yo pueda entonces valerme de la sabiduría y de la capacidad que Dios me da, diríamos, de jugar con las cartas que tengo en la mano. Ahí es donde yo necesito inteligencia y sabiduría espiritual para tener un proceder correcto. Y yo creo que ciertamente esto es lo mínimo que yo aporto. Yo diría que este es como el 10% de lo que yo hago, pero el 90% Él ya lo hizo. Entonces Dios suma su obra completa a mi actitud correcta. Y aquí es donde Él nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús. Diga, debo hacer mi parte porque Él ya hizo la suya. Sencillamente Él aplica el resultado a la actitud que yo tengo. Por eso Pablo dijo, yo sé. Y a los ojos de Dios, necesariamente la victoria no tiene que ver con resultados, sino con propósito. Cristo formado en mí, la expresión de su carácter en nuestra vida, el cumplimiento de sus planes a nosotros. Porque cualquier persona se siente victoriosa cuando las cosas le salen bien, las circunstancias son agradables y a veces entonces siente que es un gigante triunfador. Pero ¿qué de aquello que es difícil y molesto? ¿Se puede imaginar a Pablo de dónde lo escribe? No es un teólogo
teórico escribiendo detrás de un mueble fino en una oficina con aire acondicionado. Es un prisionero en una cárcel o celda fría, oscura y aislado. Pero él dice: yo soy convicto de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo declaró en sus cartas. Si tú lo lees conmigo, vas a notar cómo Pablo lo expresó en 2 de Corintios capítulo 4 versos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, diga: la excelencia es del poder de Dios. Yo te dije que yo hago lo extra en lo ordinario, y es allí donde Dios trae el efecto excelente y extraordinario de todo. Yo sé que es del poder de Dios, pero mire lo que él dice: que estamos atribulados en todo. ¿Quién dice eso? Pablo dice: estamos atribulados en todo. Pero mira el contraste: yo puedo estar atribulado, pero no angustiado. Yo puedo estar apurado, mas no desesperado. Yo puedo estar perseguido, pero no desamparado. Yo puedo estar derribado, caído, pero no destruido. Y él dice: llevando siempre. ¿Qué es lo que él lleva siempre en el cuerpo? Por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida, diga, la muerte de Jesús manifiesta la vida de Jesús. Oh, aleluya. Pablo concibe el poder de la vida a través de la muerte, porque tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Note usted que es precisamente lo que está frente a ti. ¿Y qué fue lo que vio el Señor frente? No fue el sufrimiento, no fue el desamparo, no fue el menosprecio de la gente. Él vio el gozo. Y mientras tú no veas el gozo frente a ti, la circunstancia presente te deprime, te angustia, te desespera. Pero he de volver ahora a considerar este pasaje, porque con ese hemos de terminar orando y creyendo. Diga: por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cristo lo hace porque no tiene otra manera de expresarse sino por la vida del cuerpo. Diga: llevando siempre en el cuerpo. Aquí estamos contemplando la expresión de un Cristo corporativo que a través de nuestros cuerpos mortales es que expresa el poder de la vida. Y aquí entonces nosotros necesitamos entender que es frente a las circunstancias o condiciones externas que se requiere una convicción interna. Ahora, cuando observo la escritura, eso fue lo que marcó la diferencia en gente ordinaria para ser extraordinaria. Y cuando se asoman en las escrituras aquellos hombres de fe, fue porque ellos hicieron y dijeron lo que creyeron. Por eso dijeron: creí, por lo cual hablé. Tú le hablas a las circunstancias, es lo que crees, no lo que sientes, ni lo que te está pasando, ni lo que tu perspectiva está percibiendo. Es la convicción que se te ha revelado. Esa es la convicción que te lleva a pesar de lo que sientes, creer lo que tienes conocimiento.
En la experiencia de David, en la experiencia de Habacuc, en la experiencia de Job, están manifestadas precisamente esas realidades de victoria, de gozo y de seguridad a pesar de las circunstancias que están viviendo. Si tú lees el Salmo 34, verso 1, nosotros nos parece muy melódica, positiva y grandiosa esa expresión. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Qué linda canción. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y siga usted este precioso salmo. Y uno dice, qué bella melodía, qué grande composición. Lo que nosotros no entendemos es la crudeza de la condición. Por eso necesito revisar en qué contexto se dijo y quién lo dijo. Lo está diciendo David en uno de los momentos más críticos. Él está refugiado en una cueva, siendo perseguido por Saúl y sus ejércitos, que como turba encarnizada le han perseguido por desiertos, montes y todo lugar para matarle. Allí en una cueva, escondido, él se siente protegido por el Señor, que es su roca. Este salmo lo canta es en esa situación. ¿Y qué fue lo que dijo él? Bendeciré al Señor en los momentos que esté en el trono, cuando esté seguro en mi palacio. Está en una cueva, perseguido, solo, y a él se siente seguro. Bendeciré al Señor cuando las circunstancias sean buenas. No, diga en todo tiempo. Nadie puede declarar lo bueno de Dios si no tiene una convicción de Él. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí vemos a David en el día de su confusión, de su soledad, de su destierro, pero está seguro. Él dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo voy a confesar no lo que la circunstancia me dice, sino lo que del propósito me ha determinado. Yo no nací para morir perseguido en una cueva. Yo nací para reinar en el palacio. He sido ungido y elegido por Dios para establecer reino. Cuando tú tienes claridad del propósito y del llamado de Dios con tu vida, no importa cuál sea el momento que estés viviendo, sino que tú te estableces en el propósito por el cual vives. Grite aleluya. Esa otra hermosa canción que la hicimos una canción, pero precisamente nace de la duda, de la perplejidad que el profeta ve ante la situación de una nación que ha abandonado la fe, un pueblo que ha caído en una decadencia espiritual, en un deterioro social, en una desintegración familiar. Viendo eso, el profeta empieza a cuestionar la soberanía de Dios. Señor, ¿hasta cuándo has de soportar y ver la condición de tu pueblo que se ha apartado hacia los ídolos? Dios dice: tranquilo, ha de venir mi juicio, porque yo me he de levantar una nación, los asirios, que serán mi vara de justicia. Todavía queda más confundido. Señor, ¿cómo es posible que ahora pueblo más malo, pagano, sean el instrumento de justicia para tus santos? En medio de esa confusión, viendo el descalabro económico y social que tiene la nación, en un estado de sequía, de abandono, de falta de productividad,
Allí es donde emerge la confesión de fe. De la confusión y la duda a la confesión y la certeza. Del capítulo 1 y 2, donde están todas sus perplejidades y preguntas, ahora pasa a su declaración. Y él dice: yo me sostendré firme, sobre la roca pondré mi pie. Y aquí es donde yo voy a declarar. Y desde esa posición él hace su confesión. ¿Cuál es su confesión? Aunque. Ese aunque está diciendo: a pesar de cualquiera que sea la circunstancia en que la nación esté, yo ya sé en quién he creído. Yo puse mis pies fue sobre la roca. Tendré certeza de que no he de caer. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, falte el producto del olivo. Note usted la condición socioeconómica de la nación. No haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada. O sea, no tiene recursos. No obstante, él dice: pero yo, a pesar de esto, diga yo, la actitud de fe es la determinación que tú tomas. Nadie la va a tomar por ti. Por eso muchos están esperando que el milagro ocurra por la fe que el otro tiene. No, tú tienes que pararte y decir: yo sé. Habacuc dijo: yo. Él no dijo cuando los sacerdotes obedezcan, cuando el pueblo se arrepienta, no, cuando los asirios se vayan, no, él dijo: yo. Diga yo. El que determina el cambio ante esas circunstancias eres tú, con la actitud que asumas. Pero la actitud nacerá de la convicción que tú tengas. Por eso él dijo: pero yo me alegraré en el Señor. Mi alegría y mi gozo no viene de que haya recursos suficientes, de la que economía sea boyante. No, mi gozo, mi alegría no depende de las cosas que llegan a mi vida o de algo que falta a mi vida. Mi gozo depende de alguien que ha llenado mi vida. Yo me gozaré en el Señor. Él es mi fortaleza, Él es mi salvación, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi Señor. Él es el que hace mis pies como de sierva, y en las alturas, en los lugares celestiales, por encima de las circunstancias naturales, yo tengo una posición espiritual. En las alturas me hace andar. Diga vivo, diga vivo. Vamos, declárelo, diga vivo. Para andar en las alturas. Aunque a veces esté en el valle o en una celda, pero eso se llama sitio geográfico. Y tu gozo, tu alegría y seguridad no está en la geografía en que te mueves, sino en la posición que te establecieron. El que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Digan, lugares celestiales. Jamás permita que tu entorno determine la realidad de tu fe. Aquí está este hombre diciendo que es en el Señor. ¿Quién lo definió? Diga, Habacuc. Vamos, dile que está al lado. Tienes que definirlo tú y decidir hacerlo. No esperen que otros lo hagan por ti. Que tú estás culpando a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, tus pastores, otros que no te ayudan. Por eso es que yo no he podido salir de esa situación. No espere que otros decidan por ti. Tú determinas hacerlo, tú decides hacerlo, y ahora, basado en lo que crees, es que tú hablas y haces. Aleluya. Porque yo sé lo que soy, lo que tengo y lo que puedo en Cristo Jesús. Aleluya. Circunstancias.
nos ha inspirado la fe del patriarca Job, que lo perdió todo. Ya ustedes conocen la historia. Pero mire la declaración que él hace, Job 1:21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Según entiendo, el Señor da, el Señor quita, pero sea el nombre del Señor bendito. Él está estableciendo la verdad. No sé si es el diablo, no sé qué es lo otro, aquello, pero lo que yo sé es que es el nombre de Dios el que yo he de bendecir. Yo no he de culpar al diablo. Él tendría razones. El diablo me tentó. Mi mujer, que era un problema, me llevó al fracaso. Mis hijos, que no me apoyaban porque eran medio paganos, mundanos, no siguieron mi fe. Él tenía esos antecedentes, porque dice que fue el diablo que vino para quitarle. Luego dice que su mujer era la que le estaba criticando con respecto a su fe. Luego dice que él ofrecía sacrificios por sus hijos que andaban en fiesta. Entonces tenía un diablo que lo persigue, una mujer que no lo apoya y unos hijos medio mundanos. Pero él dice: el nombre de Dios sea bendito. A veces nosotros tratamos de justificar nuestra mediocridad, carnalidad e inutilidad, precisamente proyectando nuestros errores a otros. Pero cuando yo sé que es el Señor que tiene el control y asumo una actitud de victoria porque yo sé que Dios es poderoso, entonces yo aquí puedo estar seguro que frente a cualquier circunstancia tengo la certeza. Oh, qué grande es Pablo al decir: mas a Dios sean dadas gracias, que nos lleva siempre. ¿Que nos lleva qué? ¿De vez en cuando? ¿En algunos momentos? No, nos lleva siempre. Y quiere decir que ese siempre, las circunstancias son favorables, hay abundancia, todo el mundo nos aplaude. No, podemos estar perseguidos, afligidos, pero él tiene la certeza que es Dios quien le ha dado la victoria. Y victoria es la seguridad que puedo tener, firmeza a pesar de mi aparente fracaso. No he de quedar postrado. Voy a tener constancia para mantenerme creciendo, firme. Certeza y constancia. La inconstancia, la vacilación es producto precisamente de la falta de una convicción. Pero esa actitud interior de fe es la que llevaba a Pablo a vivir victorioso independientemente de cualquiera que fuese su situación. ¿Por qué? Porque él sabía que todas esas circunstancias fuera de él ya estaban fríamente calculadas por ese Dios que es poderoso, que había determinado sus planes para él. Y Pablo podía estar seguro que había un propósito que Dios había marcado para la eternidad en Cristo. Por lo tanto, la circunstancia temporal no lo iba a afectar. Él podía estar seguro en medio de la tribulación y del naufragio, decir: tengan paz. El ángel del Señor, de ese Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo, me ha declarado esto. Yo sé que he de terminar mi carrera con gozo, porque Él quiere que a través de mí el olor de su conocimiento se manifieste en todo lugar. Por eso estoy determinado desde Jerusalén hasta el Ilírico llenarlo todo del conocimiento de Cristo. Alabado sea su nombre. Solo aquel que ha sido llenado de Cristo puede ser la respuesta a los vacíos que existen. Una sociedad hueca, una generación vacía no será llena con sustitutos o algo, sino alguien, aquel que es la plenitud, que lo llena todo en todo. Diga aleluya. Entonces, es aquí donde Pablo nos dice, terminó, diga atribulado, pero no angustiado.
La palabra atribulado, en su raíz primaria griega, tilios, es oprimido, de alguien que está siendo como apretado. Y como todo ser humano, pasaremos por momentos de tribulación. Pero el Señor nos ha prometido que podemos estar atribulados, pero no oprimidos. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el justo, diga el justo, léalo Proverbios 11:8, es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y muchas veces las tribulaciones son infligidas por personas contenciosas, envidiosas, que precisamente generan esto. Pero tú tienes que saber que eres en Cristo justo y justificado. Ahora puedes saber que aquellos que fraguaron esa maldad contra ti, tú saldrás victorioso, pero ellos quedarán oprimidos. Tú debes saber lo que también afirma la Escritura. Me gusta la Nueva Versión Internacional, que dice en Proverbios 12:13 lo siguiente: en el pecado de sus labios, o sea, lo que declara, se enredará el malvado, pero el justo sale de su aprieto. Diga aleluya. Porque él confía en la justicia de Dios en Cristo. Él sabe que ha sido justificado, y no es justo porque sea mejor que otros, es porque aquel lo declaró justo. Y él no recibe la victoria basado en que se porta bien, es que ha sido posicionado en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, muchas veces la tribulación es para que caigamos en angustias. Vivimos oprimidos, pero nosotros dijimos, seremos librados. Ahora, siempre la angustia va a ser un estado interior. Note, la tribulación es exterior, pero la angustia es interior. Es lo que yo acepto de la tribulación. Y cuando ahí hay opresión, entonces yo tengo que pararme en la justicia, aquel que me lleva siempre en triunfo, en el Señor. Él es en quien yo tengo la victoria, y puedo decir, como lo dijo David en el salmo que le cité, Salmo 34:19, en medio de esa circunstancia difícil, ¿sabe qué dijo él? Él dijo lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de alguna de ellas, ¿cómo dice? Pero de todas ellas, ¿de cuántas? Grite amén. De todas. No quiere decir que no vas a tener aflicciones. Vendrán, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el salmista estaba seguro que de todas ellas le libra el Señor. Diga amén. En apuros, pero no desesperados. El aporeo, que es la raíz, lo que indica es de alguien que está perplejo. Esa es la idea de estar apurado, viviendo en medio de una incertidumbre. Está confundido, temores y dudas con respecto a lo que ha de pasar. Aquí es en medio de eso que yo voy a estar apurado, pero no desesperado. Ese es nuestro problema. Como no sabemos tener una actitud de fe ante el apuro, terminamos como desesperados. Y ahí es el desespero el que nos lleva a tomar las decisiones. Reaccionamos ante el desespero, pero ese era lo que quería precisamente el apuro. Desesperarte. No puedes evitar estar apurado, si puedes evitar estar desesperado.
¿Por qué? Porque asumo la actitud de fe. Tengo este apuro. No hay problema en que yo me sienta un poco perplejo, a veces confuso y temores frente a lo que ha de pasar. Pero aquí no me va a ganar el desespero. Voy a tener certeza que Dios es poderoso para guardar mi depósito, que Él me lleva siempre de triunfo en triunfo. Y entonces yo soy el que cambio esa situación que estoy en mi interior sintiendo para que no quede allí. Perseguido. ¿Cuántos han tenido persecuciones? Parece que no. Todos le aman, todos lo quieren, todo el mundo habla bien de ti. Qué bueno. Bienaventurados sois. No, bienaventurados sois cuando por mi causa estáis perseguidos. Pero dice, pero no desamparados. La idea de perseguido, dioko, ahí es como alguien que ha estado en la flecha del cazador y le disparan. O sea, es imposible yo evitar la gente que me critica, que me molesta, la gente que no me quiere, no me acepta. Eso es inevitable. Lo que yo sí puedo es que esos dardos de fuego que se disparan contra mí no me hagan daño, porque ahora yo tengo el escudo de la fe. Yo puedo saber que el Señor está conmigo y Él en medio de ese plan me va a adelantar, porque yo soy un bienaventurado. ¿Cuántos lo son? Si eres un bienaventurado cuando eres perseguido mintiendo contra ti, ok. La persecución que es producto de tus torpezas, de tus malas acciones o procederes, no tienes por qué tú sentirte mal. Pero la que tú vas a estar seguro es: bienaventurados sois cuando os persigan, digan toda clase de maldad, injurias, calumnia, mintiendo. O sea que no es así, porque tú sabes en quién has creído y cuál es tu proceder. Ahora eres un bienaventurado, un totalmente bendecido, porque el favor de Dios te respalda. Y note lo que Jesús te dijo: mira, les digo que no importa quien por mi causa haya dejado, diga haya dejado. Habrá cosas que dejar por su causa, pero Él dijo: sin embargo, recibirá 100 veces más. Va a tener 100 veces más. Pero lo que nosotros no entendemos, lo que el Señor dijo, léalo allí, lo leerás en su casa, está en Marcos 10, 29 al 30. Recibirá 100 veces más casas, tierras, hermanos, familia, con persecuciones. ¿Con qué? Ok, entonces, tal vez no te guste esto. Si quieres ser un bienaventurado, un prosperado, un bendecido, vas a sufrir la envidia y la persecución de los fracasados. Diga persecuciones. Nosotros queremos la prosperidad, la victoria con confesiones. Yo decreto, yo declaro. No nos gustan las persecuciones. Van a venir, pero tú eres un bienaventurado. Tú vas a estar perseguido, pero no desamparado. El Señor, dijo Pablo, ha estado, todos me dejaron, pero el Señor ha estado conmigo. Alabado sea Dios. Él no me desampara. Alabado sea el Señor. Va a tener persecución verbal, a veces hasta física, del tipo que sea, pero no vas a estar solo. El Señor está con nosotros. Aleluya. Y último, derribados. A veces podemos caer, pero no destruidos. El justo puede dar un traspiés, o por causa de la persecución hasta caer. Diga caídos, pero no destruidos. Precisamente la idea allí de derribado, le dijera, de aquel que estaba expuesto, pero ahora la flecha lo alcanzó. O sea, de aquel que por el flechazo del cazador fue derribado. Pero él dice,
no estoy destruido. Porque destruido es aquello que ya no tiene capacidad de movimiento, ha sido deshecho y carece del poder de recuperarse. Destruido no. Porque podemos decir, como lo dijo el sabio Salomón, si el justo cayere 7 veces, vuelve a levantarse. Ahora, esto no es que el texto que tú dices, pues yo he caído solo 3, me faltan 4. Aquí habla precisamente de la plenitud de la gracia operando en aquel que la justicia de Cristo lo ha alcanzado. Tú puedes fallar, pero la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. La palabra de ánimo y victoria en Cristo es: no dejes precisamente que ese aparente fracaso diga que tú estás destruido. He de levantarme con mayores fuerzas y a pesar de todo el Señor me librará. Alabado sea Dios, porque cuando el justo cayere no quedará destruido, porque el Señor, dijo el salmista, lo sostiene, lo levanta con su mano.